Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre el viaje del presidente López Obrador a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y a Cuba. Hay dos crisis ahorita que se nos están asomando. Una viene por altos precios en alimentos, que puede ser devastadora en la región, y hay también mucha volatilidad en los mercados internacionales de energía. La situación política en Centroamérica es bastante compleja, con liderazgos que no necesariamente están de acuerdo con las propuestas de CEPAL de cómo gastar el dinero. ¿Cómo puede llegar el financiamiento? Pues creando condiciones óptimas para la inversión. Realmente los fondos que tiene Estados Unidos de así ayuda directa no son tan grandes. Me acompañan en este episodio de nuestro podcast Miguel Ruiz Cabañas, que ya lo conocen, el embajador, en su momento subsecretario en la Cancillería mexicana, hoy el profesor tecnológico de Monterrey, y Héctor Villarreal. Yo esperaría que en este viaje se pudiera hacer una evaluación del Plan de Desarrollo Integral, que fue una gran estrategia que se presentó hace 3 años en México, precisamente para cambiar, para transformar Centroamérica. Pero la verdad es que viendo los resultados hasta ahora alcanzados por este Plan de Desarrollo Integral, me da la sensación de que no va a ser el caso. ¿Qué es lo que esperarían ustedes de este viaje del presidente a Centroamérica? El cuarto, recordemos, viaje del presidente al extranjero. El presidente no ha viajado mucho hasta ahora, pero esa dirección centroamericana y el Caribe obviamente son direcciones muy importantes. Miguel. Sí, Beata, mira, yo en primer lugar sí creo que hay que tomar nota de lo que tú acabas de decir. El presidente López Obrador es un presidente que prácticamente no ha viajado durante su mandato a todas las reuniones internacionales, incluso algunas muy importantes como las cumbres del G20 o de Naciones Unidas, o etcétera. Él no ha ido, sino que ha mandado al canciller a Marcelo Ebrard. Ha ido solamente a Washington 2 veces y una vez a Nueva York, al Consejo de Seguridad, y prácticamente eso es todo. Entonces sí es una novedad que haya decidido ir a Centroamérica, y yo creo que en el contexto que tú lo pones es un contexto adecuado, porque desde que empezó su mandato se propuso hacer un esfuerzo especial, por decirlo así, de tratar de impulsar el desarrollo de los países del así llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, y bueno, también se añade ahora a Belice. Y como tú dices, bueno, hubo muchas solicitudes y mucha insistencia, y la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, preparó este plan de desarrollo integral con la participación de otros organismos internacionales como la FAO y el ACNUR, y en fin, toda una serie de organismos. Pero, ¿qué ha faltado para que ese plan se implemente? Pues lo más importante de cualquier plan de desarrollo: el financiamiento. Y la verdad es que al principio, al mero principio del gobierno, pareció, o así les dijeron, la administración Trump, dijo que sí estaría dispuesta a, invertir recursos financieros en la región, y la verdad es que pues ha sido muy pocos resultados. Y también creo que la administración Biden ha dicho varias veces que sí están de acuerdo en que hay que invertir mucho para el desarrollo de la región, porque eso es a las raíces del tema de la migración, pero tampoco pues se ve que haya habido muchos resultados o un gran flujo de recursos. Creo que ahora el presidente decidió ir a Centroamérica como una manera de tratar de reanimar los lazos de México con cada uno de estos países, ¿no? Desde luego, pero tratar de ver qué más se puede hacer por el desarrollo de la región, o ese sería nuevamente el hilo conductor. Hay cada vez más pláticas México-Estados Unidos sobre el tema migratorio. Hay preocupación por el final del título 42 de la Ley de Migración, porque eso podría incentivar más flujos migratorios desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos. De hecho, Marcelo Ebrard estuvo ayer y hoy en Estados Unidos
en Washington en pláticas con los funcionarios de Estados Unidos para ese tema. ¿Qué se puede esperar? Pues un poco que el presidente lleve un mensaje, desde luego, de solidaridad, de tratar de que va a insistir en el desarrollo de la región con Estados Unidos y con miras a que, pues a que algo suceda en la Cumbre de las Américas, que va a ser del 6 al 10 de julio próximo en Los Ángeles. Yo creo que ese es el contexto que hay que verlo. Cuba sí, es... Perdón, sí. nada más. Si quieres, Cuba tratamos, digamos, quizás al final, porque es, bueno, es una esa región parte muy cercana, pero de alguna forma es esa parte en ese contexto. Sí, y efectivamente el Plan de Desarrollo Integral, una gran estrategia, yo revisé hace poquito esa estrategia precisamente presentada por CEPAL como esa organización que arropó la propuesta mexicana, o sea, son 2 volúmenes, casi 1000 páginas escritas de evaluaciones, de propuestas, de proyectos, más de 130 proyectos ahí, con 44,000 millones de dólares, digamos, necesarios para que todo se mueva. Y yo diría que estamos muy lejos de, o sea, casi de iniciar, porque desde la perspectiva mexicana, que México iba a ser de alguna forma un país, digamos, anfitrión, coordinador de todo, también con esa capacidad de mover ciertos recursos, atraer a ciertos participantes, pues hoy en día estamos viendo que el proyecto se limita básicamente a sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro. O sea, no son más de 100 millones de dólares, un poquitín más quizás, pero bueno, muy lejos de lo que se necesita realmente para la región. Sí, eso, efectivamente, Héctor. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo coincido contigo y con Miguel en varias cosas y quisiera también separar la coyuntura, algo que me parece importante. En su momento, este plan integral, que no es casualidad que traiga este nombre de plan integral. Para la gente que nos escucha, varias agencias de Naciones Unidas es el término que están manejando cuando se habla de ODS. Empiezan a hablar de los planes integrales de financiamiento, de los planes integrales de desarrollo. Entonces, por ahí yo creo que hay que leerlo. A mí me parece que esto viene aderezado por la cuestión de la migración, una migración que preocupa mucho, que por un lado en Estados Unidos es un tema muy sensible, pero en México también lo es. Yo creo que si vemos el problemón que se nos está creando en Chiapas, por ejemplo, y también que ya empieza a tener ramificaciones hacia Oaxaca, que empieza a tener ramificaciones hacia otros estados en el sur de México, pues es un tema que hay que atender. Ahora, ahorita tú lo mencionabas, está la cuestión de una cantidad importante de recursos. CEPAL lanza este número, pero no está claro quién los aportaría. Entonces, en un contexto ya de por sí complicado, hay 2 crisis ahorita que se nos están asomando. Una viene por altos precios en alimentos, que puede ser devastadora en la región, y hay también mucha volatilidad en los mercados internacionales de energía. Entonces, en este contexto, pareciera que el presidente López Obrador busca tener una presencia física y decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay un liderazgo de México, vamos juntos como región y tratar probablemente con agencias internacionales tener cierto apalancamiento para poder negociar financiamientos. Es la lectura que daría. Sí, o sea, eso sin ninguna duda, yo creo que es importante que esa visita se celebre, aunque me da la sensación de que las expectativas son bajas, ¿no? O sea, si comparamos esa visita con las que tuvo el presidente en los Estados Unidos, pues los medios enloquecidos en aquel contexto y hoy en día, pues prácticamente a poco de celebrarse esa visita, pues todos con tranquilidad, se va a Centroamérica, pero es una visita importante porque Centroamérica significa no solamente la necesidad de financiamiento, pero significa también la necesidad de
en caso de que haya ese financiamiento, de procesar ese financiamiento. Y vemos que la situación política en Centroamérica es bastante compleja, con liderazgos que no necesariamente pues, están de acuerdo con las propuestas de CEPAL de cómo gastar el dinero, ¿no? Con el tema de corrupción también y con el tema obviamente de mucha inseguridad y el tema de crimen organizado, que todo eso dificulta pues, los compromisos de eventualmente los que podrían financiar esos proyectos, porque pues a nadie le gusta pues dar el dinero y no saber a ver qué pasará con ese dinero. Entonces, sí, generar esas voluntades que me da la sensación que a veces no se dan en Centroamérica, a pesar de que México piensa que sí, si proponemos Centroamérica lo va a recibir fácilmente, pues no necesariamente es así. Hasta hoy en Guatemala, por ejemplo, no hay Sembrando Vida, que no hay aceptación del presidente de Guatemala para que ese proyecto pues, se realice en Guatemala. ¿Tú cómo ves esa situación, digamos, esa compatibilidad o esa cohesión, coordinación entre lo que es México y entre lo que son los países de Centroamérica para precisamente pues, generar ciertos resultados? O sea, estamos en un momento mejor hoy en día, tomando en consideración, por ejemplo, las elecciones en Honduras, que hay un nuevo liderazgo de Xiomara Castro, o quizás pues seguiremos en esa especie, yo diría, de intento de sacar algo de un proyecto genial, pero un proyecto que no hay quien lo realice, básicamente. Pues mira, yo te diría, hay un tema, el financiamiento falla siempre en estos planes. A mí, yo me acuerdo mucho, a lo mejor Héctor, ¿te acuerdas del plan Puebla-Panamá? Que era básicamente lo mismo que se ha pedido con el plan de desarrollo integral, pero es increíble el parecido, o sea, el sur de México y Centroamérica. Entonces era hasta Panamá, pero ahora nada más fue para digamos, el Triángulo Norte y Belice. El financiamiento falla porque el que tendría que poner básicamente los recursos es Estados Unidos y quizá un poco Canadá. Cuando se dice es que los europeos le van a poner dinero, yo me pregunto, ¿por qué los europeos van a poner dinero para resolver, comillas, resolver un problema migratorio para Estados Unidos, ya sea para Trump o para Biden, cuando los europeos literalmente no han podido resolver ni tienen cada vez peor una crisis migratoria en el Mediterráneo? O sea, a mí nunca me ha quedado claro cómo los europeos van a decir, sí, yo le voy a ir a meter dinero a Centroamérica y me voy a desocupar del Mediterráneo. Pues como que suena... Siempre ponen un poco, pero es poco realmente comparando, pero, digamos, con lo que se necesita. Cuando surgió el tema en 2019, Beata, ofreció la Unión Europea, que consta que yo tengo el mayor respeto y cariño, 7 millones de euros. Sí, es no 70, ni 700, ni 7,000, 7 millones de euros. Y sabes, digamos, no pasan más allá de hacer estudios de los problemas, porque no se puede. Porque si yo fuera europeo, yo pensaría lo mismo. Diría, bueno, es un problema de Estados Unidos y de México, dos paisotes que tienen que hacerse cargo del problema. Así lo vería yo si fuera europeo, sinceramente. Y creo que los japoneses piensan igual y los coreanos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo puede llegar el financiamiento? Y tú tocaste el tema de fondo. Pues creando condiciones óptimas para la inversión. Porque Estados Unidos, realmente los fondos que tiene Estados Unidos de así ayuda directa no son tan grandes, sino Estados Unidos lo que hace es movilizar a sus empresas para que inviertan en los países. Y en ese sentido, pues si no hay condiciones, sea por corrupción, crimen organizado, simplemente desorganización administrativa, o no hay las condiciones para que esa inversión se dé, pues yo creo que esos recursos, francamente, no van a llegar. Sí creo que hay mayor afinidad del gobierno de López Obrador con el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Por supuesto que hay mucha afinidad. Sí creo que ha habido cierta, y diría con muchos límites, afinidad con El Salvador, pero muchos límites porque el presidente Bukele tiene su propio proyecto y no se ha dado con Guatemala por las razones que tú dices. Porque, bueno, muchas veces históricamente, y esto pues, lo recuerdo simplemente, llegar a acuerdos con Guatemala es difícil, es un país suficientemente grande para decir, no, pues nosotros tenemos nuestros propios esquemas y punto. Entonces, creo que es muy importante que México vuelva a ir, esté presente el presidente. Lamentable, yo lo hubiera hecho en el 2019, el primer año. O sea, eso se hubiera notado y a lo mejor hubiera sido una diferencia.
Hoy en el cuarto año es un poco tarde, pero desde luego más vale tarde que nunca. Qué bueno que se hace. Y vamos a ver si la administración Biden, que está cada vez más presionada con el tema migratorio, más presionada, es un tema, si no es el tema más importante para las elecciones de noviembre, es el segundo o el tercer tema, pero sin duda la estrategia republicana está montada en ese tema. Entonces necesita Biden moverse bien y rápido. Yo reservaría en este sentido. Veamos si en la Cumbre de las Américas se anuncia algo. Sé que han estado hablando sobre el tema, que están buscando algún esquema de cooperación regional. Si ese es el resultado, hombre, bienvenido, enhorabuena. Y aquí toca... Yo Beata, traigo... Sí, adelante, Héctor. Yo quisiera comentar varias cosas. Mira, yo traigo una lectura muy parecida a la de Miguel. Y qué bueno que hayas traído, embajador, a colación la cuestión del plan Puebla-Panamá. ¿Se parecen mucho? Sí, por supuesto que se parecen muchísimo. Se parecen y tiene mucho de ironía porque creo que en su momento lo que ocurría en el gobierno del presidente Fox, y si alguien se toma la molestia de leer de qué se trata Puebla-Panamá, pues fue visionario. Si la mitad de lo que traía el plan se hubiera hecho, muchos problemas presentes estarían resueltos. Claro. Fue un plan que se le jugó, y perdónenme la expresión, medio de mala leche. Yo me acuerdo que en su momento está separando a México en dos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se cae Puebla-Panamá? Pues en gran parte porque se torpedeó internamente desde la oposición del gobierno del presidente Fox, y bueno, una pena. Ahora, hay otra cosa, y es muy difícil no pensar en las elecciones de Estados Unidos y cosas que vamos a ver en los siguientes meses. Me parece que tiene que haber un reordenamiento. A fin de cuentas, para el presidente Biden, ahorita, la realidad del conflicto Ucrania-Rusia y todo lo que está pasando en Europa, va a ser muy difícil ponerle la atención a lo que está ocurriendo regionalmente, a pesar de que para el electorado pues puede ser muy relevante el problema de la migración, como nos decía Miguel. Entonces yo veo ahí una tensión que puede despabilar un poco a México. ¿Sabes qué? Si Estados Unidos, como potencia global, está pensando en el tablero completo, pues el problema regional pasa a la potencia regional, que en este caso pues es nuestro país, y vamos a ver cómo se articula. Ojalá que en la cumbre próxima sí pueda haber anuncios muy concretos, y que se les pueda dar seguimiento, que no quede en el discurso, vaya. Y el tema de la migración, no cabe duda, es el tema crucial hoy en día en esas relaciones de ese triángulo, yo diría, Estados Unidos, México y Centroamérica. Y justamente lo que tú comentabas, Miguel, o sea, visita del canciller Ebrard a Washington. Yo estaba bromeando hace poco. Tienen que hablar los presidentes para que se reúnan los secretarios de Estado. A eso hemos llegado. En fin, pero la verdad es que Marcelo Ebrard pues ya compartió más o menos a lo que acordaron, digamos, en esa reunión, y efectivamente el tema de la migración es el tema que es más relevante en ese contexto, que es el contexto del año electoral en los Estados Unidos. Entonces se está planteando una iniciativa de creación de empleo de corto plazo para Centroamérica, un acuerdo para la Cumbre de América sobre la movilidad laboral e inversiones, y también establecer un equipo de trabajo sobre migración en corto plazo, ¿no? Entre México y los Estados Unidos. O sea, sí, la migración es el punto crucial en ese contexto, y me imagino al presidente de México pues yendo a Centroamérica y también pues comentando que con los Estados Unidos pues han acordado pues esa iniciativa relacionada con empleos para Centroamérica de corto plazo, ¿no? Lo cual pues es de alguna forma pues ese regalo que les va a traer el presidente mexicano a la región, me imagino. Pero bueno, veremos, porque la visita son 4 días en total, y uno de esos días pues va dedicado a Cuba.
Cuba, que yo creo que aparece aquí en este tablero de forma muy, muy relevante también, porque hay debates si Cuba va a participar en la Cumbre de las Américas, no va a participar, si se la va a invitar, no se va a invitar, digamos, a Díaz-Canel para sumarse a la Cumbre de las Américas. Bueno, igual tenemos el tema de Nicaragua y Venezuela como candidaturas problemáticas en ese sentido desde la perspectiva de los Estados Unidos. O sea, ¿qué significado le darías tú, Miguel, a esa visita del presidente mexicano a Cuba? Más allá de que se trata pues de una revisita, ¿no? Porque el cubano también estuvo aquí no hace mucho en la celebración del Día de la Independencia, generando, por cierto, una gran inconformidad de muchos observadores. Mira, Beata, yo creo que desde luego el presidente López Obrador tiene una gran simpatía por la revolución cubana, por el gobierno cubano, incluso ahora que digamos, Fidel ya no está y Raúl está casi retirado, aunque parece que reapareció en los últimos días. Entonces él tiene esta simpatía, llámale nostálgica o actual, digamos, tiene gran afinidad. Piensa que es una hazaña histórica, lo ha dicho, que hayan resistido 60 años el bloqueo y este tipo de cosas. Entonces, pero digamos, los países también tienen relaciones simbólicas y el hecho de que el presidente vaya a Cuba, pues es simbólico de la visita que hizo Díaz-Canel en septiembre pasado a México, ese simbolismo de amistad, unión. Nótese, no está yendo a Nicaragua, no está yendo a Venezuela, es con Cuba, esta afinidad histórica. 2, Cuba la está pasando muy mal, le está yendo económicamente otra vez en una situación verdaderamente muy difícil. Yo no sé si los cubanos esperan obtener algo de México, no creo que México tenga condiciones, simplemente condiciones para ofrecer una gran ayuda, pero a lo mejor sale algún acuerdo. Los años pasados estuvo el tema de los médicos cubanos en México, que causó también algunos resquemores en grupos de población. Pero creo que es ante todo una visita simbólica y para demostrarle a Cuba, estoy haciendo todo lo posible para que te inviten a la Conferencia de las Américas, y ya lo dijo públicamente, a mí no me cabe duda que no va a ser invitada, o sea, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, entre otras porque hay elecciones en Estados Unidos y eso sería un grave error para Biden cometer ese error, y también porque quieren darle un cariz como se lo está haciendo en la guerra con Ucrania. Estos son autocracias, o más bien democracias frente a las autocracias. Y entonces, pues no van a ir, pero creo que el presidente trata de mostrar cómo se hizo otras veces en la historia, a veces en una forma muy discreta, de buscar acercamientos entre Estados Unidos y Cuba. Por las razones que ya mencioné, no creo que se vaya a dar este año, no sé si más adelante. Sí, excelente. Y Héctor, yo tengo una pregunta para ti también, porque Miguel ha mencionado con claridad, o sea, el simbolismo de las relaciones entre los países es importante, no cabe duda. Pero, ¿qué tanto tú ves esas oportunidades de negocios, o sea, la dimensión económica en esa visita del presidente, tanto en Centroamérica como a Cuba? Porque la verdad es que por ahí se ha mencionado que va a haber por ahí alguna reunión con empresarios. No está claro el programa, digamos, en este momento. Pero la dimensión económica de esa visita, México es grande, esos países son pequeños, o sea, con poco se podría ayudar a hacer mucho, ¿no? Realmente. Sí. Mira, yo creo que aquí es un ángulo bien interesante. Yo creo que hay oportunidades para varias inversiones mexicanas en Centroamérica. Algunos proyectos han tenido problemas con gobiernos de diferentes signos. Y a lo mejor pues, te puede servir para planchar las relaciones y decir, pues, ¿saben qué? Si quieren que las empresas mexicanas lleguen, vamos a tener cuidado. Entonces, habrá que ver en su momento comitivas y mensajes específicos. Yo creo que sí puede ocurrir por ahí. En el caso cubano, y lo separaría por un momento, digo, ya ahorita se mencionaba una situación económica complicada y Cuba pues en un laberinto de qué hace con su economía. De manera medio discreta y muy a la cubana y con estos dobles y triples discursos y lenguajes y símbolos y todo, pero tienen cierta apertura económica, ¿eh?
Incluso hubo una feria reciente de pequeñas y microempresas y ver qué hace. Entonces, puede haber también por ahí algún tipo de acercamiento. Incluso no se descartaría que empresarios afín al gobierno actual del presidente López Obrador pues hagan algún anuncio o traten de lograr algo. Siempre está la tensión de si eso les pudiera crear sanciones por el bloqueo. Entonces, es un tema que, pues, con alfilercitos, pero yo creo que sí va a ser relevante. Ahora, no deja de ser también en este plano simbólico del que ya ustedes dos hablaban. A ver, si va el presidente López Obrador a varios países centroamericanos y trae el mensaje de vengo a hablar de una agenda norteamericana que incluya a nuestros socios canadienses y de Estados Unidos, pues quizá en términos políticos, para la base del presidente, este viaje a Cuba también lo vacuna un poquito contra críticas dentro de su movimiento. Entonces, me parece que también hay que leerlo así. Miguel, no sé si quieres ya para cerrar. No, coincido plenamente con Héctor, o sea, creo que, digamos, como la manera en que el presidente ha llevado las relaciones exteriores, quizás sintió la necesidad de si voy a ir otra vez a Estados Unidos y voy a estar en la cumbre de las Américas, pues voy a luchar porque inviten a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, sobre todo a Cuba, porque además Cuba ya estuvo en las últimas 2 cumbres, eso hay que recordarlo, ¿eh? Venezuela no, que ya había sido eliminada, y con Nicaragua no había habido problema. Pero Cuba sí estuvo en 2015 y en 2018. Pero yo creo que frente a la base electoral del presidente es muy importante el símbolo de este viaje a Cuba. Muy bien, así que atentos a los resultados de esta visita, porque se trata de la vecindad de México, una vecindad muy importante, Centroamérica, Guatemala, Belice, 2 países vecinos. Nicaragua no está el presidente ahí, pero sí visitará El Salvador y visitará Honduras, así como Cuba. Entonces, atentos a los resultados y la verdad es que nos despedimos porque el tiempo pasa muy rápido, agradeciendo su atención y pidiendo que nos sigan, que comenten y que hagan preguntas, porque de eso depende también el contenido de este podcast. Muchas gracias y con su permiso nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias, Beata. Gracias, Héctor. Nos vemos. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productora de Con su permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.